Muy bien, vamos ahora a estudiar qué es la electrodinámica. Bueno, rápidamente, ¿verdad? Atendiendo a su raíz etimológica, ya no debe de haber ningún problema. Es el estudio de las cargas eléctricas en movimiento. Cuando nosotros estudiábamos electrostática, bueno, veíamos que cuando las cargas no se mueven, tienden a atraer o tienden a repeler otras cargas, dependiendo qué tan cerca estén, dependiendo su intensidad, ¿verdad? Aquí partimos del hecho de que ya las cargas eléctricas se están moviendo a través de un conductor. Sí, es un cable. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría cuando ya las cargas se están moviendo a través de un conductor? Bueno, antes de poder ver qué pasa, necesitamos entender algunos conceptos. El primero de ellos se llama potencial eléctrico. En algunos libros lo vas a encontrar como diferencia de potencial, pero la verdad es que su nombre más común es voltaje. ¿Qué es el voltaje? Seguramente ya habrás escuchado. Voltaje. Si tú pudieras medir el voltaje que fluye por los contactos de tu casa, ¿sí? Tendrías una medición de 110 a 120 y tantos voltios. Ajá. ¿Pero qué es el voltaje? Dice, ¿verdad? En algún libro de física vamos a encontrar que es la cantidad de trabajo necesario para mover cargas eléctricas de un punto a otro. Ah, caray, me suena a conceptos muy parecidos a lo que se veía en el último bloque de Física 1. No sé si se acuerdan, ya hablamos de cantidad de trabajo aquí. Hablamos de mover cargas. Bueno, allá hablábamos de mover objetos, acá son cargas de un punto a otro. Es muy similar, chavos. Si estamos hablando entonces de una cantidad de trabajo, bueno, vamos a representar al voltaje mediante una V mayúscula. Y va a ser la cantidad de trabajo, ¿sí? Una T mayúscula para no confundirlo con el tiempo. ¿Sí? Necesario para mover cargas eléctricas de un punto a otro. Entonces tenemos que la ecuación de voltaje es igual a trabajo sobre carga eléctrica. Sus unidades, recuerden. Trabajo, te recuerdo que se mide en joules. Carga eléctrica, lo acabas de ver, se mide en coulomb. A joules sobre coulomb lo vamos a llamar 1V, es decir, volt. En español, voltio. Cualquiera de las dos es correcta. No pasa nada. Muy bien. Mira, si nosotros pudiéramos comparar un circuito eléctrico con un circuito, vamos a llamarle así hidráulico, con cuando estás regando el jardín de tu casa, así de fácil, el voltaje no sería otra cosa más que la llave, porque es la que te va a estar proporcionando el agua. Sí, ahora vamos a ver qué ocurre con la corriente. No es lo mismo, suele confundirse voltaje con corriente, no es lo mismo. Corriente es mejor nombrarla completa. Corriente eléctrica, ¿ah? Porque corriente pues es muy, pues ahora sí que muy corriente, ¿no? La palabra. Bueno, corriente eléctrica, ¿qué es esto de la corriente eléctrica? Pues el nombre te lo está diciendo. Es un flujo de electrones a través de un conductor. ¿Sí? Teníamos entonces anteriormente pues alguien que está impulsando a esos electrones. Ahora tenemos una corriente eléctrica que ya es el flujo de electrones, ¿verdad? Ya se están moviendo, están fluyendo a través de un conductor. Por lo tanto, aquí también se nos presenta una ecuación. Lo único que te voy a comentar, para que no te hagas bolas, es que la corriente eléctrica se va a representar mediante una I mayúscula. ¿Sí?
¿Por qué? Pues porque muchos a la corriente eléctrica también la conocen como intensidad de corriente. Vamos a ponerla acá abajo. Simplemente para que no se te olvide. Entonces, corriente eléctrica o intensidad de corriente, ¿verdad? Es lo mismo. Y esa intensidad de corriente, pues nos habla del flujo de electrones a través de un conductor, ¿verdad? Pero para lo cual ya requiero cierto tiempo. Para que esos electrones fluyan, obvio, se necesita de cierto tiempo. Todos los fenómenos naturales requieren de cierto tiempo, acuérdate. Entonces, tenemos que la intensidad de corriente es la carga por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedan las unidades? Bueno, la carga otra vez, aquí está, ¿verdad? En coulombs. Unidad de tiempo, segundos. A coulomb sobre segundo lo voy a llamar con una A mayúscula, ampere. ¿Sí? Ampere o ampere en español. Cualquiera de las dos está bien dicha. Amperios, también he escuchado que le dicen los gachupines, los españoles, ¿verdad? Amperios. Muy bien, entonces ya tengo voltaje, ya tengo corriente eléctrica. Ahora vamos con otro concepto también muy importante aquí, que se llamaría resistencia eléctrica. ¿Sí? La resistencia eléctrica, bueno, pues el nombre lo está diciendo. Es la oposición al flujo de la corriente eléctrica. ¿Sí? En el camino la corriente eléctrica puede presentarse, ¿verdad? Que de repente haya una oposición al flujo, sí, de dicha corriente, la cual se va a conocer como la resistencia eléctrica. Pero bueno, aquí es importante también entender que hay dos tipos de materiales. Sí, ya que estamos hablando de resistencia eléctrica, vamos a tener materiales conductores. Y vamos a tener materiales aislantes. Así para rápido. Habrá quien me diga, no, profe, pues es que también hay semiconductores. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay superconductores, también estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Verdad? Ya queda a tu cuenta que los investigues. ¿Verdad? Nosotros rápidamente vámonos con los dos campos más grandes que son conductores aislantes. Y creo que ya sabes a qué me refiero. Un material conductor es aquel que permite ampliamente el flujo de la corriente eléctrica. Dentro de los conductores obviamente vamos a tener a los metales. Principalmente, aunque no lo creas, está el oro. Le sigue la plata. Es muy común el cobre. Y también es común el aluminio. Pero si tú utilizas hierro, también vas a poder conducir plomo, estaño, etcétera. Te vas a dar cuenta que casi todos los metales son conductores, aunque muchos son semiconductores, tienen propiedades de semiconducción. La semiconducción no es otra cosa más que dejar pasar parcialmente la corriente eléctrica. Entonces la semiconducción va muy relacionada con la resistencia eléctrica. Por otro lado, vas a tener materiales aislantes, como plásticos, como madera, como tela, ¿verdad? Esos materiales no permiten que fluya la corriente eléctrica. ¿Sí? El hule, por ejemplo, también. Ahora, mucho cuidado, ¿no? Porque pues obviamente van de la mano. Tú si encuentras un aparato eléctrico, bueno, pues va a ocupar tanto unos como otros, ¿no? De este lado, bueno, tenemos el oro y la plata. Pues obviamente esto nada más los vas a ver en satélites enviados al espacio. Si en todo lo que se envía al espacio se utiliza el oro y la plata por su alta propiedad de conducción. Teléfonos como el iPhone,
utilizan piezas de oro, aunque no lo creas. Eso los encarece, obviamente. Comúnmente se va a utilizar el cobre para conducir porque es más barato. Sí, estos son mejores, pero el cobre es más barato, obvio. El aluminio era muy usado. El problema con el aluminio es que se calienta muchísimo y eso no es bueno cuando estás trabajando con electricidad. El hierro, sí, también conduce, pero no se utiliza para conducir. No se puede, no es maleable, no lo puedes moldear. Muy difícil, ¿no? El estaño sí se usa mucho. La soldadura electrónica es de estaño, entonces es muy usado, ¿no?